Primero pedir disculpas a los ponentes, a los verdaderos protagonistas del día de hoy, porque no he podido acompañaros durante todo el día. Hemos tenido una jornada bastante ajetreada, hemos tenido varias cosas en Huelva. En fin, lo cierto es que, como hablamos antes, no se disfruta mucho del trabajo porque a veces son tantas cosas que no te da tiempo a paladear lo que se hace. Pero como afortunadamente tenemos un grupo de personas muy capaces y muy buenas y además son el alma de todo lo que conlleva la figura de Blas Infante. Sole, que no la veo por aquí. Aquí está, mi Sole. A mis compañeros de la Ruta de los Pueblos de Blas Infante también. A Isabel López, que lo ha capitaneado hasta el día de hoy y sigue en ello. Y también por Paco, que no te había visto. Y tengo clarísimo que también que como anfitrión también he recibido a los diferentes compañeros y por lo que me dicen lo habéis tratado bastante bien, que es como Isla Cristina suele recibir a la gente que viene a visitarnos. La figura de Blas Infante, evidentemente, en Isla Cristina tiene todo su sentido. Desde hace bastantes años se está trabajando y se está intentando no solamente que se conozca la figura, que ya de por sí se conoce, sino que además quede impregnada prácticamente en todos los ámbitos de la vida de Isla Cristina. Desde hace ya unos años, incluso ya con el centenario desde la llegada de las infantas a Isla Cristina, no solamente hemos querido conmemorar esa efeméride, sino también además que quedaran aquí en Isla Cristina determinados símbolos que hacen que cuando se hable de Isla Cristina se sienta también a Blas Infante en todos sus ámbitos, ¿no? Hoy creo que es un día, creo no, hoy es un día muy importante para nosotros, porque si bien la figura del zorro Dima, eh, que puede parecer algo como muy infantil, es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es la capacidad de un hombre como Blas Infante de seguir sintiendo la naturaleza como la sentía, de seguir sintiendo la sociedad de aquella época y ser capaz bueno, ya sentado aquí en Isla Cristina, de firmar uno de sus obras que quizás sea más suya, ¿no? Más propia, más interiores, quizás de las que menos conocida ella y que al final parece que es una de las obras más resolutivas y que más llegan. Nosotros, además por supuesto, brindar nuestra casa para la Fundación de Estudios Andaluces, para la Universidad de Málaga, para la Fundación Blas Infantes, nos sentimos tremendamente orgullosos de teneros aquí y sobre todo porque creo que el trabajo se está haciendo va por buena línea, va por buen camino y que elijáis Isla Cristina, evidentemente para este libro, para nosotros tiene muchísimo significado y por supuesto no podría ser en otro sitio, ¿no? Así que don Tristán, don Manuel, don Norberto, don Javier, don Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Espero y deseo que que esta sea una de muchas más y que ojalá la próxima vez que estéis por aquí sea podamos hacer el acto en lo que fue la casa de Blas Infante en Isla Cristina, que he entendido también que le había enseñado el proyecto, un proyecto que ha sido con una participación muy buena. Hemos tenido un premio además a nivel provincial por la participación y por dar más validez también quizás a recuperar el espíritu de esa casa que incluso mirando a veces el tema económico, ¿no? Que creo que también es importante, pero no es el único. Así que nada, aquí tienen ustedes su casa y nada, esperemos que vuelvan y que sea todo un éxito el seguir trabajando porque la figura de Blas Infantes sea mucho más de lo que en un principio fue, por el tratamiento que tuvo y mucho más por lo que se está trabajando y por lo que entiendo que la figura de Blas Infantes supone para Andalucía. Así que muchísimas gracias y nada, empezamos. Bueno, pues tiene la palabra en este caso. Hemos cambiado.
Don Javier. Me da igual. Que me da igual. Bueno, tiene la palabra don Javier del Mas Infante, vicepresidente de la Fundación Blas Infante. Muchas gracias. Ahora. Estupendo. Señor alcalde de Isla Cristina, concejales, señor director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, amigo Tristán, familia de Blas Infante, aquí presente, Manuel Ruiz y Norberto Ruiz, autores de la transcripción del texto y del estudio introductor, y a mi querido amigo Manuel Hijano, autor del prólogo. Es para mí un honor y una gran responsabilidad el encontrarme hoy en Isla Cristina, lugar de preferencia de Blas Infante y donde desarrolló su actividad notarial entre 1922 y 1931, seguramente los años más felices y fecundos dentro del ámbito familiar. Blas Infante se sintió cautivado por Isla Cristina desde su primera aparición en la ciudad en octubre de 1921, atendiendo a la invitación que don Román Pérez Romeu, eje central de la política isleña, le transmite para dar una conferencia en el Salón Circo Victoria. Durante el día le gustaba presentarse en talleres, fábricas y otros centros de trabajo a fin de contactar con los obreros y por la noche participaba en tertulias con sus amigos en el casino isleño. Desde un primer momento le impactó el contraste entre la Andalucía jornalera del interior, que también conocía desde su infancia, y la Andalucía industrial, empresarial y llena de iniciativas que encontró en Isla Cristina. Debemos tener presente que en esta ciudad, entre 1914 y 1920, se fundaron hasta 11 periódicos. Las dos imprentas locales no paraban. La inquietud cultural y social afloraba en sindicatos, ateneos, círculos, casinos y con cierta frecuencia los isleños podían asistir a conciertos, conferencias y otros eventos. Como he dicho anteriormente, fueron sin duda los mejores años para la pareja formada por Infante y su esposa Angustia García Parias, a quien no tuve la suerte de conocer por su muerte 2 años antes de mi nacimiento. Por los testimonios de mi madre y mis tías, supe que estos años en Isla Cristina los recordaba mi abuela como una segunda luna de miel. Fruto de esta estabilidad nacerán aquí las 2 primeras hijas del matrimonio, Luisa Ginesa en 1928 y mi madre María de los Ángeles en 1930. Son años en los que Blas Infante se distancia de la vida política y continúa con su intensa actividad cultural y social. Solo 6 meses después de establecerse en Isla, publica un artículo en la revista Argos. Participa en la fiesta de la mujer andaluza, en la fiesta a favor de los pájaros, ingresa en el Ateneo Popular y aparecen Los orígenes del flamenco y Secretos del cante hondo, entre otras publicaciones. Es también desde Isla donde Infante emprenderá sus 3 viajes más conocidos. En 1924 a Amat, en Marruecos, para visitar la tumba de Motamir. En 1927 a Silves, en Portugal, también siguiendo la estela de Motamir. Y en 1928 a la Costa de la Muerte, en Galicia, para un encuentro con nacionalistas gallegos. Por su talante humano, entre una especial sensibilidad por las pequeñas cosas, junto a una gran preocupación ecologista, le llevan a subrayar el interés por la costumbre de los animales que aflora en otros manuscritos inéditos como el AGB, donde recopila datos científicos y literarios sobre palomas, golondrinas, cigarras, caballos, toros, abejas, ratones, así como algunas plantas. Valga como ejemplo la aparición de 2 representativas publicaciones, la plegaria del pájaro y los mandamientos de Dios en favor de los animales. Con anterioridad se había preocupado de narrar sus relaciones con una cría de zorro que adopta y que será protagonista principal de los 2 manuscritos que sostienen la obra que hoy presentamos, Don Dimas, Historia de zorros y hombres. En Dimas, bautizado con este nombre en recuerdo del buen ladrón, trata de encarnar la ingenuidad
la inocencia y la simpatía. Fue tal el entendimiento con el animal que, llegado el momento de ponerlo en libertad, éste no quiso marcharse de la casa familiar y volvía en repetidas ocasiones. Estos manuscritos son los que alumbran este sexto título de la colección Biblioteca Blas Infante, que amplía esa magnífica labor de recuperación que, de las obras más representativas del padre de la patria andaluza, viene realizando la Fundación Centro de Estudios Andaluces en colaboración con la Fundación Blas Infante. Voy finalizando, no sin antes resaltar el extraordinario trabajo de los coautores del estudio introductorio, Manuel Ruiz Romero, doctor en Historia Contemporánea, quien por su permanente labor de investigación se ha hecho acreedor a diferentes premios, superando su producción científica la treintena de libros editados, así como al querido Norberto Ruiz Rodríguez, sociólogo e igualmente reconocido investigador. Como en tantas ocasiones y por tantos años de labor desinteresada, todo mi agradecimiento a Manuel Hijano, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga y patrono de la Fundación Blas Infante, autor del fenomenal prólogo que nos invita a conocer la historia de Don Dimas. Muchas gracias a los tres por el esfuerzo en recuperar esta deliciosa obra. Finalizo ya recordando lo que el propio Blas Infante confesaba en el manuscrito. Jamás escribí tantas cuartillas en menos tiempo con tanto amor. Reitero mi agradecimiento a la Fundación Centro de Estudios Andaluces, en la persona de su director Tristán Pertíñez, y no solo por la recuperación de estas obras, también por la permanente labor de divulgación y reconocimiento de la vida y obra de Blas Infante, en actividades que se vienen realizando tanto desde el Museo de la Autonomía como desde la Casa de la Alegría en Coria del Río. Muchas gracias, señor alcalde, por la acogida dispensada por el ayuntamiento que usted preside. Muchas gracias a Isla Cristina. Gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Tristán Pertíñez, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Es una fundación dependiente de la Junta de Andalucía, en concreto de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Y para nosotros, como decía el alcalde, al que le quiero agradecer muy especialmente la invitación y la posibilidad de presentar este libro aquí, es que esta presentación no podía ser en ningún otro sitio que no fuese Isla Cristina, porque precisamente aquí es donde don Blas escribió esta obra y aquí es el primer sitio donde tenía que volver. Muchísimas gracias a toda la Corporación Municipal de Isla Cristina por esta magnífica acogida. Siempre es un placer y es un honor venir aquí a Isla Cristina. Nos tratan maravillosamente bien. También a los concejales de Coria del Río, donde está el Museo de la Autonomía, que también se han desplazado hasta aquí y nos han acompañado en el día de hoy. También Antonio Suárez, delegado responsable de la parte de cultura de la Fundación Tres Culturas, que también nos acompaña. Y bueno, como comentaba, la presentación del libro de hoy tiene una significación muy especial. Primero porque es un libro que vuelve al sitio donde se escribió, y después porque es un libro dentro de la colección Blas Infante, que la Fundación Centro de Estudios Andaluces lleva editando desde hace ya varios años. Empezó, obviamente, con la obra más singular, más conocida de Blas Infante, Lidia al Andaluz, pero es la primera vez que se hace una obra inédita de Blas Infante. Todas las demás obras hasta ahora habían sido editadas en algún otro momento. Sí, es verdad que, por ejemplo, que la Sociedad de Naciones hacía casi 100 años que no se había editado, con lo cual era prácticamente desconocida, pero esta obra es que era inédita, o sea, solo se tenía en cuartillas manuscritas por el propio Blas Infante, con lo cual es la primera vez que se edita esta obra.
Y eso lo hemos conseguido hacer gracias, obviamente, a la colaboración con la Fundación Blas Infante, con la fundación con la cual nos une una estrechísima relación para poder realizar y poner en valor la obra del padre de la patria andaluza, de Blas Infante, pero también, lógicamente, a los investigadores, que son el alma mater, son los que sacan a la luz con su esfuerzo por trabajo y, sobre todo, con su pasión, la misma que tenía Blas Infante por estas cuestiones, sacan a la luz pues obras tan importantes como ella. Y aquí es donde entran, obviamente, la labor de Manuel Ruiz Robero y de Norberto Ruiz en su labor de transcripción de una lectura no nada fácil, que son unas cuartillas manuscritas, que si ustedes tienen la curiosidad de entrar en la página web del Museo de la Autonomía de Andalucía, dentro de los legajos, pues podrán ver la dificultad de entender la letra y de transcribir esas notas. Y luego el estudio que viene detrás, que también tiene su importancia, no solo la transcripción, sino el estudio y la contextualización de todo ese trabajo, que es lo que van a encontrar en esta obra. Un estudio muy importante, que además, como viene a decir, lo hizo Blas Infante durante su estancia de prácticamente 10 años aquí como notario en Isla Cristina, con lo cual tiene una importancia singular, pero además donde hace, como en muchas otras cuestiones, se adelanta prácticamente 100 años a su tiempo, a su época. Y es la relación entre el hombre y la naturaleza, prácticamente es lo que pone de manifiesto a través de una fábula real, porque Don Dimas existió, como bien demuestran algunas fotografías que tenéis aquí en Isla. Bueno, sin extenderme más, quiero darle la palabra ahora a Manuel Hijano, y bueno, como Javier del Mar ya ha hecho las presentaciones de todo y cada uno de ellos, pero sí quiero poner de manifiesto la importancia que tiene el trabajo inédito que han hecho estos investigadores y la magnífica introducción, obviamente, también de Manuel Hijano, que yo creo que pocas personas se pueden contar con los dedos de una mano las personas que verdaderamente hoy en día conocen la obra de Blas Infante, y en esta mesa ya hay por lo menos 2 o 3, ¿vale? Con lo cual no hay muchos más, lo cual les invito a, después de las intervenciones de que tengan sobre los comentarios sobre este libro, a realizar las preguntas y las dudas que tengan, que se les hayan podido surgir durante la misma. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Manuel Hijano del Río, profesor de la Universidad de Málaga, para que nos dé una pequeña explicación también sobre el prólogo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, señor alcalde de Isla Cristina, señor vicepresidente de la Fundación Blas Infante, director del Centro de Estudios Andaluces, amigos todos, todas. Bueno, en primer lugar, lo que tengo que decir es obligado. En primer lugar, es agradecer tanto a la Fundación Centro de Estudios Andaluces como a la Fundación Blas Infante esta iniciativa, no solo de publicar el DIMAS, sino también mantener esa línea de publicaciones, esa colección de obras de Blas Infante. No solo las que ya se han publicado, que en muchos casos están casi agotadas prácticamente, como El ideal andaluz, La dictadura pedagógica, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía, sino también el haber reeditado o editado casi por primera vez obras tales como La Sociedad de Naciones o la obra de Costa, en los que llevamos algunos años trabajando la figura de Blas Infante, pues hasta que no se publicó por Centra y la Fundación Blas Infante, la obra de Costa, trabajábamos con estas fotocopias. Este es el original del texto fotocopiado. Entonces, en pleno siglo XXI, seguir trabajando así, de esta manera, yo creo que no era de recibo. Es una situación que, como digo, gracias a como se dice ahora, las sinergias entre ambas fundaciones ha hecho posible que ya trabajemos de una forma mucho más civilizada.
Entonces, quiero empezar pues agradeciendo esa tarea, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Y agradeciendo en este caso pues la publicación del Dimas, que como bien ha dicho Tristán, pues bueno, es un manuscrito que solo permanecía alojado en la página web del Centra, ¿no? Efectivamente, como se ha dicho antes, la presentación tenía que ser aquí, en Isla Cristina. El Dimas se escribió aquí y, por tanto, como bien ha dicho Tristán, Dimas vuelve, aunque no sé si se había ido, vuelve a Isla, ¿no? Porque se escribió aquí, nació aquí, ¿no? Entonces, el Dimas tenía que presentarse aquí. Pero también porque Blas Infante, en los años que estuvo aquí en Isla Cristina, fueron años, como ya se ha comentado, años muy fructíferos en lo que a publicaciones se refiere y a actividad académica y cultural. Participó en el Ateneo, bueno, ya se descubrió, ya se analizó en el ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente de la Fundación Blas Infante, el Ayuntamiento y el Centro de Estudios Andaluces, aquí hace un par de años, en donde se descubrió que esa etapa, esos años que pasó Blas Infante aquí en Isla, no fueron años de exilio, no fueron tanto unos años de exilio interior como se venía diciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, como todos sabemos, Blas Infante desarrolla una intensa actividad aquí en Isla, publicando esos libros, publicando La plegaria del perro, que por ejemplo lo ha descubierto recientemente el historiador de aquí, de Isla, Vicente López, La plegaria del pájaro, los mandamientos de Dios sobre los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay multitud de publicaciones. El manuscrito Cigno, dedicado al hijo de Apolo, etcétera, ¿no? Es decir, aquí Infante aquí vino a trabajar, aquí vino a desarrollar una actividad, como digo, intelectual y cultural. Y por tanto, este libro se tenía que presentar aquí, sí o sí, así de claro, ¿no? Pero además se presenta un 26 de febrero. El 26 de febrero de 1932, en plena República, en la Segunda República, se reúnen por primera vez las diputaciones andaluzas para iniciar el proceso autonómico que vivimos aquí en Andalucía durante este periodo, una vez aprobada la Constitución republicana, ¿no? La Junta Liberalista, los andalucistas infantianos instan, un mes después de proclamada la Segunda República, instan a iniciar ese proceso autonómico para conseguir durante la Segunda República un estatuto de autonomía. En la primera reunión, el primer cónclave en donde las instituciones se dan cita para hablar y tratar sobre un futuro estatuto de autonomía, se celebró precisamente un 26 de febrero, el 26 de febrero de 1932, si no me fallan las cuentas, hace 92 años, ¿no? Por tanto, tenía que ser Isla y fíjense, un 26 de febrero, ¿eh? Un 26 de febrero y podemos recordar esto. El Dimas, efectivamente, el Dimas es un conjunto de hojas, 130 y tantas hojas, apaisadas, manuscritas, que efectivamente, como bien dice Tristán, escritas por Blas Infante, que tenía una letra, y sobre todo cuando escribía para sí, que era una letra bastante complicada, porque antes de hacer el estudio, tanto Manuel como Norberto han tenido que traducir el manuscrito. Y estábamos hablando de un manuscrito que tiene en total 15.389 palabras. Son 15.389 palabras escritas a mano y encima por Blas Infante, en el sentido de que la caligrafía de Blas Infante, cuando escribía para sí, era, bueno, como yo creo que nos ocurre a todos, ¿no? Cuando escribimos para nosotros, ¿no? Entonces, es una tarea digna de elogio la que han desarrollado tanto Manuel como Norberto. De hecho, al principio dicen ellos que se trata de una fiel y radical literalidad, incluso a sabiendas de que en algunos instantes las frases no son todo lo correctas que deberían gramaticalmente ser. O sea que ya eso, pues bueno, nos indica, bueno, la dificultad, nos anuncia la dificultad que, en fin, el calvario por el que han pasado ellos a la hora de traducir ese texto. Sobre los autores, bueno, a Manuel Ruiz Romero lo conozco desde el 4 de octubre de 1989. Es decir, son 35 años de amistad. Lo conocí en el cuarto congreso sobre el andalucismo histórico celebrado en Cádiz
Y bueno, y a partir de ahí pues hemos desarrollado una labor investigadora y muy intensa, como se puede imaginar. Han sido muchos años y bueno, y de las que yo quiero destacar dos trabajos, dos libros que creo que sentaron, en fin, sentaron precedentes en el sentido de que, por ejemplo, el documento para la historia de la autonomía andaluza, ahí en ese libro de 657 páginas recogemos todos los documentos relacionados con la historia del autonomismo andaluz, tanto el de la Segunda República como el de la transición. Pero es más, el otro, el que le llamamos Petete, que lo he traído aquí, me ha traído Javier, el ideal andaluz en la Segunda República, lo pongo así de canto, este libro, escrito ya hace 30 años, son 583 páginas y 1.200 notas a pie de página sobre la Asamblea Regional Andaluza de 1933. Un libro que, por cierto, Manuel, tendríamos que ir ya haciendo afortunadamente una segunda edición, como se suele decir, corregida y aumentada, porque efectivamente hay muchos historiadores locales que están aportando mucha información, afortunadamente, y corrigiéndonos algunas cosas, obviamente. Y yo creo que ya es cuestión de empezar a elaborar una segunda edición en este sentido, ¿no? Por tanto, después de 35 años, pues bueno, pues una larga amistad. ¿Y qué voy a decir de Manuel Ruiz? Pues es un experto en Blas Infante y en todo lo que supone el andalucismo histórico, tanto el infantiano como el de transición. De hecho, tiene su tesis doctoral sobre, creo que fue el primer estudio en serio, riguroso, sobre la autonomía andaluza, sobre el proceso autonómico andaluz durante la transición, con su tesis doctoral sobre este tema, ¿no? Se caracteriza por una dedicación seria, rigurosa, todo lo vinculado con la Andalucía actual y la pasada, y esa dedicación es digna de elogio. Para que se hagan una idea, en Dialnet, en la base de datos en donde estamos todos los que estamos vinculados a la universidad de una forma o de otra, en esa base de datos donde se registran todas nuestras publicaciones, pues aparecen más de 110 libros y artículos publicados por Manuel Ruiz, y yo creo que se queda corto. Su sobrino Norberto, que conozco menos, tan solo un día que fue allí a esas barbacoas que organizamos allí en verano en mi casa, conversaciones andalucistas que le llamamos, vino un día por allí. Su sobrino Norberto, economista y sociólogo, ha estudiado la problemática de la agricultura y la influencia de los tratados de libre comercio en Andalucía, así como la influencia de los conflictos armados en el imaginario del Estado español. Su carrera intelectual relacionada con el Magreb, el mundo árabe y el Mediterráneo y su marco de estudio en conflicto armado y geopolítica, combinando con el activismo con estas bases intelectuales, ha ido trasladando estos estudios al contexto andaluz y su nexo con su pasado andalusí, reconociendo la vigencia del pensamiento de Infante en el contexto político actual. En resumen, tenemos aquí a Norberto esa generación que debe tomar ahora el relevo, que debe continuar un ejemplo de esa generación, ¿no? Y a la que animamos. En definitiva, y ya para terminar, estamos ante una obra apasionante de Don Blas, analizada por los mejores especialistas en su biografía y escrita nada más y nada menos que aquí en Isla Cristina. Se puede pedir más, yo solo me queda aconsejarle que se lo lean, que se lean este libro. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Primero saludar y agradecer las palabras a los miembros de la mesa, a los amigos y demás en plan de Isla Cristina por venir, y a todos aquellos en plan que se han desplazado. De especial me voy a permitir a Julián y padre. Gracias por estar aquí. Querría empezar hablando en plan de lo que ha sido el proyecto. Han sido 2 años la elaboración de este libro y habéis subrayado mucho el tema de la caligrafía de Infante. Y es gracioso porque bueno, está aquí ahora. O sea, empezamos como en 2021. Digamos que Manolo me comentó el manuscrito y bueno, empezamos a verlo, a intentar traducirlo, en plan, algunas tardes con lupa porque realmente se hizo duro. Y bueno, como después fuimos a Alfarrá, presentando el proyecto, Tristán, la buena acogida que tuvo, que ya te da gracias ya. Y bueno, hoy estamos aquí. O sea, parece mentira, la verdad. Dicho esto, quiero empezar con una cita de Enrique Iniesta, en plan, porque creo que condensa bien lo que encontramos en el libro.
Os la leo. La temperatura del cariño del notario por el pícaro lindo zorro, la complicidad que se tiene entre ambos, la inteligencia mutua que se les adivina, la ternura que les ata, la desvergüenza con que don Blas descubre aquí sus sentimientos ennoblecen el texto de veras excepcional. He querido comenzar con esta cita, ya te digo, no solo por lo acertado de las palabras, si leéis el libro lo vais a poder comprobar, sino por la importancia que ha tenido el trabajo de Iniesta también a la hora de elaborar el libro. Porque el libro, o sea, bueno, el manuscrito realmente está dividido en dos partes bastante diferenciadas, que es una que está más narrativa, que es la historia de Dimas, per se, y otra que es más ensayo, que digamos se puede decir que la utiliza casi de diario, Infante. Ahí refleja una parte que es mucho más espiritual, y ahí, como bien han dicho los compañeros, hay una parte que, digamos, que nos abre una puerta, mucho más a la hora de cómo pensaba y digamos, todo el trasfondo que tiene la praxis y el trabajo político de Infante. Entonces, si me permitís, me voy a centrar más en esa, me parece que es la que tiene más calado. Y bueno, voy a ser breve porque quiero simplemente destacar 3 conceptos en los que me parece que se resume la obra. El principal y el primero es el papel fundamental del concepto vida en el libro, bueno, en el manuscrito. De hecho, Infante escribe muchas veces, no todas, pero muchas veces lo escribe con mayúsculas, porque trasciende a un sentido biológico. O sea, el papel de la vida en el manuscrito tiene un trasfondo mucho más allá, tiene un sentido espiritual. Ya que, o sea, trascendiendo lo que son las especies, socavando prioridades y otorgándole un valor esencial, el valor esencial que realmente supone la vida. La importancia de este concepto radica en la ruptura de paradigmas que esto conlleva. Digamos, porque pasa de un antropocentrismo, de pensar en plan que los humanos estamos en el centro de todo, a poner en el centro lo vivo. Eso desplaza lo que viene siendo a las personas y socava, digamos, en plan lo que vienen siendo las prioridades. Quizás el tema de mayor relevancia dentro de la obra, ya porque en aquel entonces, cuando lo estábamos hablando, digamos que tenía una vigencia muy pujante y quizás a la fecha que estamos ahora y tras los cambios políticos, en plan quizás, digamos, en plan que ha pasado a tener una urgencia. El segundo concepto es el concepto de la unidad. Es algo que puede sonar disruptor, es algo que puede sonar raro como concepto, pero si leéis el manuscrito y el libro lo vais a ver. O sea, dentro del crisol, dentro de ideológico que tiene Infante, hay un papel muy importante en el sentido de la unidad, en el sentido de cómo dentro de cómo abraza la vida en un sentido en plan de los animales, en un sentido en plan de todo lo que está vivo a nuestro alrededor. Se genera un respeto hacia todo lo demás. Y ese respeto y esa consideración, digamos, en plan que transforma esa manera de pensar y trastoca e influye todo lo que escribe. Toda la praxis política y todo lo que escribe está profundamente imbuido por esa concepción. Damos conceptos, en plan, podríamos destacar la visión de un orden universal, al que prevalece un profundo sentido de igualdad y de unidad entre todos los seres, humanos e inhumanos, formando parte de un sistema mayor, prevaleciendo el respeto y un culto hacia la vida. Conceptos en plan que ya han estado presentes en otras obras, como viene siendo la historia pedagógica, que la han mencionado, y como el Guión Andaluz. Y quería finalizar con quizás el concepto que lo impregna todo dentro del manuscrito, que es el amor. Un concepto que se desprende de manera casi natural, en plan de los dos anteriores, pero que a la vez lo dividimos en dos. Un amor propio, que marca una conducta, una vía, que es la del corazón, como única senda innata de iluminación y avance, y un amor colectivo,
relacionado con la fraternidad, la empatía y el respeto hacia lo que nos rodea, hacia lo vivo, con veneración y con gratuidad. Es en este concepto quizá donde tiene más sentido cuando hemos hablado de que es un texto que puede ser animalista. En el sentido de que al humanismo que ya le asociamos a Infante se vienen otros conceptos, como vienen siendo el de interdependencia o el de ecodependencia, que están muy presentes en el manuscrito y que, digamos, es un avanzado. O sea, son conceptos en plan que hoy día están muy en el discurso, digamos, en los medios, en plan, pero que hace un siglo ya lo estábamos viendo. Entonces, de hecho, aquí en La Cristina hace poco, cuando veníamos, hemos podido ver una prueba de ello, o sea, de que tenía esos conceptos interiorizados y no solo eso, sino que utiliza todos los medios a su alcance para, digamos, en plan, hacer una pedagogía con eso, como es con el azulejo de los pájaros, que está un par de calles más atrás. Por tanto, encontramos en el pensamiento de Infante una mirada con un alto grado de conciencia, con la forma de entender el mundo que hoy necesitamos. Una espiritualidad consciente, basada en la razón de no ser para sí, sino para el desarrollo de lo colectivo y por extensión. El proyecto andaluz existe para sí y para la liberación en beneficio de todos los pueblos y seres. No en vano, no conozco ningún otro escudo que evoque a la humanidad, por lo que dista mucho de ser un proyecto excluyente. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me sumo a la gratitud de Norberto con respecto a los miembros de la mesa y las instituciones que la componen, a la familia Blas Infante, a las autoridades de Coria y de Isla y a todos ustedes, especialmente los que venís de afuera. Estábamos muy acostumbrados a interpretar a Blas Infante como un animal político, que lo es. Y quizá es la dimensión, sin duda, más contundente de don Blas. Sin embargo, en ese intento de cambiar el mundo desde Andalucía, ni más ni menos, como bien ha dicho Norberto, este libro, antes manuscrito inédito, abre la puerta a una nueva dimensión infantiana. En paralelo a ese andalucismo social y económico tradicional, vamos a descubrir al Blas Infante más espiritual, más filosófico, más constante y más actualizado a la vez. Porque el mensaje de Dimas es un mensaje que se cotiza hoy, que subcotiza y actualiza la figura de Blas Infante y, cómo no, todo su mensaje. Su espiritualidad es toda una filosofía de vida, mucho más allá de adscribirla a una u otra creencia. Es una persona que, a través de este divertimento personal que hace para sí mismo, describe toda una filosofía o una arquitectura interior que desea para los hombres y mujeres, no ya de Andalucía, sino del mundo. Una vez más, es el planteamiento ecléctico y sincrético de Blas Infante, que coge todo lo bueno de donde sea, lo que a él le parece, y hace su propio humanismo personalista. Un humanismo que hoy tendría poco que envidiar a personas o a autores como Emmanuel Mounier, Erich Fromm, Roger Gadory, por citar algunos. Incluso entender que el bien como concepto permanente en la obra vida y en la dimensión de los pueblos le hace ser un platónico constante. Y por último también ese concepto de el hombre nuevo tan nietzscheano y tan vigente hoy en día. En cualquier caso, son sugerencias, como digo, que cotizan al personaje y nos ayudan a completar esa visión tradicional que teníamos de Blas Infante y de su propia concepción del andalucismo. En primer lugar, porque el andalucismo lo entiende como una actitud vital permanente, una disposición evolutiva a lo largo de la vida humana, donde el amor por Andalucía es una prolongación y una concreción a la vez
del amor a uno mismo y del amor a todos los seres vivos. El andalucismo, en este sentido, es una visión que completa esa percepción clásica de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. El andalucismo es también conciencia de uno mismo, conciencia de pueblo ante los retos que todavía tenemos los andaluces y andaluzas en el siglo XXI. Por eso, de alguna forma, Blas Infante se distancia del marxismo, aunque hace análisis marxista, sin decirlo. Y se distancia porque hay pensadores políticos que han intentado cambiar la sociedad, pero no han intentado nunca explorar cómo se cambian las personas. Y aquí estamos ante una obra que nos abre precisamente la puerta en esa dirección. Incluso cómo las ideologías, en este caso el andalucismo, o como también hace en su dictadura pedagógica, cómo la imposición de la Revolución Rusa pues llega un momento en que no es aceptada por alguna parte del pueblo porque no es abrazada o consentida o visualizada como tal. En ese sentido, Blas Infante habla reiteradamente de la causa del espíritu. Para él, el andalucismo, su ideología, es el espíritu, unos valores que están por encima de todo lo terrenal. Incluso en su dictadura pedagógica habla de la necesidad de que las escuelas eduquen para el espíritu. Entendemos el espíritu como unos valores superiores a lo terrenal, a lo biológico, a lo meramente instintivo. Una visión de trascendencia más allá incluso de tu propia vida, de tu propia generación. Incluso porque también el cuento de Dimas es una forma de entender lo que Blas Infante también explica en otros pasajes un poco más incomprensibles de otros de sus escritos. Y nos fija también a los andaluces un objetivo. El andalucismo quiere hacernos a los hombres y mujeres desde Andalucía mejores ciudadanos del mundo. El andalucismo nos hace mejores seres humanos. Y estos primeros apuntes nos vienen a desplegar todo un escenario absolutamente inusual, en donde precisamente de la mano de Blas Infante nada es casual. Darle a Dimas precisamente el nombre de buen ladrón, aquel que sin estar canonizado, el propio Jesucristo en la cruz le dice que va a estar con él en el paraíso, no deja de ser todo un canto a la evolución y al perdón ante las personas. Y el cuento puede entenderse como una parábola, como una plancha masónica, como una fábula, como un canto a la felicidad colectiva y personal, por supuesto, como una hoja de ruta hacia el mundo interior, como un viaje iniciático. El caso es que Dimas cotiza los 9 años que está Blas Infante en Isla Cristina. Y nos da muestra también de hasta qué punto Blas Infante era un intelectual. No ya por las sugerencias, que he apuntado antes algunas, sino por hechos muy concretos. Fijaros, Blas Infante en este manuscrito, 20 años después de la publicación de la interpretación de los sueños por parte de Sigmund Freud, ya maneja ya maneja conceptos como consciente, inconsciente, el yo o el ego. La obra de Dimas hace a Blas Infante más persona, lo humaniza. Como bien ha dicho Norberto, estamos en el momento en el texto más sentimental de Blas Infante, quizás preparándolo a esa paternidad que van a hacer aquí en Isla de su primera isla. Pero también hay que entender en Blas Infante el hastío, la indolencia, la despreocupación, el desprecio por esas ideas que mantiene y que su pueblo no es capaz de aceptar. La denuncia de tradiciones perversas que, como la Casa del Zorro, se van repitiendo año tras año sin cuestionarse por qué. Incluso habla del pueblo del Neolítico, ¿sí? Un pueblo que está anclado en una serie de valores cómodos que no quiere evolucionar en ese sentido. Dimas es también una invitación para salir ayer, hoy y mañana de nuestra zona de confort. Dimas es una dualidad, amor y dolor, el amor posesión y el amor libertad. Es una dualidad porque es realidad y utopía. Nos cuestiona, nos impugna y nos sirve de espejo a cada uno de nosotros. Yo creo que estamos en
en el texto más profundo en cuanto al alma de las personas que escribe Blas Infante. Quizás todos tenemos algo de Dimas, en el buen sentido de la palabra, porque nos dejamos llevar por unas tradiciones que solamente tienen la importancia de que se repiten en el tiempo. Dimas es para Blas Infante una catarsis, porque solo desde la conciencia que tengamos personalmente nos vamos a salvar los problemas que tenemos, nos vamos a motivar en la lucha por mejorar Andalucía y, por supuesto, también en ese humanismo que significa la empatía del notario con el zorro. De alguna forma, Infante desvela la psicología humana que pone en boca del zorro y también la suya propia. Infante se desnuda emocionalmente en esta obra. Y de la misma forma que en la Sociedad de Naciones Blas Infante llega a decir que el objetivo de las naciones es la felicidad, pues estaríamos también en un proceso paralelo. El objetivo de las personas es el amor, como ha dicho Norberto, la vida y la felicidad. De alguna forma contraponiendo la moral personal a la moral social. Y por último, no puedo dejar atrás el tema como tal del animalismo. Yo creo que lo ha tocado Norberto, el tema de la unidad de todos los seres vivos. Es decir, cualquier interacción negativa que podamos tener con los seres vivos o con la naturaleza nos lo devuelve. El ser humano es uno más. No se tiene por qué sentirse superior a nadie. Y, por supuesto, respeto, equilibrio, antesala de aquel ecologismo que va a venir más tarde. Hay antecedentes en las revistas ya andalucistas de la preocupación animalista. La obra de Manolo Hijano sobre el índice bibliográfico de la revista Córdoba, una revista que se edita en el Centro Andaluz de Córdoba en 1916, ya alertaba de algo tan básico como, por ejemplo, si un animal que fuera destinado al consumo humano no se sacrificaba con las suficientes dosis de sensibilidad, podría elaborar una reacción química negativa que, por supuesto, pasaba al ser humano. Tengo que citar también aquí, y como no, al amigo Vicente López Márquez, que está convenientemente citado como Dios manda en esta obra, en sus descubrimientos de la plegaria del perro y sobre todo también en esas ordenanzas municipales pioneras que Isla tiene en noviembre de 1924. Señor alcalde, estamos en el centenario de quizás, y lo digo hasta donde yo sé, porque puede haber por ahí algún municipio que se me escape del Estado, quizás una de las normativas pioneras en todo el Estado de protección a los animales. Blas Infante inspira, de la mano de su estrecho amigo, el alcalde Román Pérez Romeu, una normativa que va a castigar, a perseguir todo lo que es el maltrato animal. Yo creo que es bueno que Isla también se ponga en el plano del animalismo y que de alguna forma este ayuntamiento pueda celebrar esa efeméride que vamos a vivir en noviembre del presente año. Desde ya puede contar con estos autores. Y por supuesto también, gracias a la labor de otros historiadores también que han estudiado y del propio Vicente López, esa figura que emerge en los tiempos de Isla Cristina es Román Pérez Romeu. Como bien ha dicho Javier del Mar, una figura apasionante que se llega a configurar, incluso físicamente, su casa casi estaba enfrente de la de Don Blas, y que representa todo un descubrimiento en lo que significa la presencia de Blas Infante en este municipio. Dicho esto, como agradecimientos ya y cierro al alcalde Genaro por acogernos en este marco incomparable, a Manuel Hijano por su cariñoso prólogo, a Tristán, que desde el primer momento que nos recibió en la casa de Blas Infante, ni más ni menos allí en Coria, acogió con mucho cariño la idea, a los técnicos con los que hemos colaborado, Alicia, Eva, Rafael, entre otros, a los miembros de la familia Infante que están por aquí, a Soledad, como técnica del Ayuntamiento de Isla Cristina, y sobre todo a todos ustedes por esa asistencia. Yo creo que la humildad, en este caso de los autores, nos invita también a decir públicamente que las terribles y las profundas sugerencias que tiene este texto no acaban en nuestra obra. Es decir, posiblemente autores de otras especialidades puedan seguir exprimiendo este cuento aparentemente infantil, pero una carga de profundidad a la propia psicología, al propio interior del mundo de las personas.
yo creo que también interesa visualizar la obra de Blas Infante con ojos y con una visión, con una lupa de las filosofías orientales. En nombre de Norberto y del mío propio, espero que disfruten tantos ustedes leyendo la obra como nosotros haciéndola. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que en pocas presentaciones de obras de algún libro nos hemos ajustado y nos hemos ceñido tan al minuto al horario previsto. Con lo cual teníamos previsto empezar a las 6 y terminar a las 7 y son las 7 de la tarde. Entonces, pues nada, yo creo que a nadie le ha pasado desapercibido la intensidad y la profundidad de todas y cada una de las intervenciones, tanto de Manuel Hijano como de Manolo Ruiz como de Norberto Ruiz. Y bueno, cuando nos recuperemos un poco y analicemos, seguramente le sacaremos muchas más cuestiones, pero si a alguien sí le ha surgido ya alguna cuestión, la puede exponer públicamente y pasamos la palabra a los autores. ¿Alguna consideración? Sí. No. Bueno, lo primero, felicitar por la edición de esta magnífica obra, a los autores del prólogo, a Manuel Ruiz, a Norberto por el estudio introductorio, que nos plantean a un Blas Infante humanista, con un marcado sentido pedagógico también, con su tiempo y con su gente, con los andaluces, ¿no? Y también, como comentaba Manuel Ruiz, esta obra nos plantea también posibles debates y nuevas líneas también de investigación que nos permiten conocer también a las múltiples facetas también de Blas Infante. Y en este sentido, le comentaba también yo a Manuel Ruiz en algunas conversaciones que al aproximarnos a la obra de Don Dimas, yo percibo también las referencias que hace Blas Infante o la influencia también que podría tener Blas Infante de la literatura árabe. En este sentido, hay una obra de la literatura árabe muy conocida que es la Kalila y Dimna, que es una historia que nos habla también, con un sentido también muy pedagógico, de dos zorros también, con una influencia también incluso del sánscrito, de la literatura hindú, de esos dos zorros que también tienen un sentido pedagógico y que van marcando también por la historia también del sentido de la vida, ¿no? Y creo que también nos demuestra también, o nos podría también demostrar, esa curiosidad también de Don Blas también por ese conocimiento de la filosofía oriental, por el conocimiento también de la literatura árabe, otra nueva faceta también para el conocimiento de Don Blas Infante. En este sentido, bueno, pues, como decía Manuel Ruiz, es también una oportunidad también para conocer otras líneas y otras facetas también de nuestro querido Don Blas. De nuevo, felicitaros por esta magnífica obra y enhorabuena a los autores. Muchas gracias. ¿Alguna consideración, Manuel? Bueno, sí, no hay nada que objetar, al contrario, recoger la idea porque es muy sugerente y como he dicho en una de mis últimas frases, es que esto está abierto a muchas interpretaciones. Desde luego no tiene nada que ver con Platero y yo y no tiene nada que ver con el libro de la selva, que son datos posteriores. Y tampoco tiene que ver, hasta ciertos puntos, con el tradicional Cuentos de Animales que está editado, que es una cuestión mucho más literaria, pero aquí el texto es difícil en algunos momentos. Es muy profundo, muy profundo. Hay que leer la frase 2 y 3 veces para darte cuenta la carga de profundidad que tiene el texto. Por decirlo muy brevemente, antes de darle la palabra a Norberto, el cuento, el desarrollo del cuento tiene 3 niveles, curiosamente coincidentes con el super yo, el ego, el yo y el super yo. Los tres niveles
de estructura de la personalidad según el psicoanálisis. Él tiene un nivel que es la descripción del cuento animalista como tal, que no voy a contarlo porque si no os haría a todos spoiler. En segundo lugar, es la comunicación íntima de Blas Infante, se supone que es él, aunque nunca lo dice, con el animal. Y en tercer lugar, ya dentro de una línea absolutamente pedagógica, como bien has dicho, Antonio, y filosófica, pues una serie de, yo diría que hasta de recomendaciones o sugerencias para ser más y mejores personas. Vale. Agradezco mucho esa pregunta porque realmente es algo que hemos visto mucho en el texto. Calila y Digna la tenemos realmente citada en el estudio y la presencia del sufismo en el texto, yo al menos la estuvimos comentando y yo la vi bastante clara. Algunas de las principales referencias, bueno, comentar hacia un poco de apunte metodológico que utilizamos la obra de Enrique Iniesta, que tiene hecho un índice sobre lo que viene siendo la referencia bibliográfica, documentales que tiene la biblioteca de Blas Infante, y un poco por ahí pudimos estar viendo digamos, esas posibles referencias que veíamos a través del texto, si realmente se refrendaban en lo material con algo, si realmente él tenía conocimiento sobre esas cosas. Y vimos a muchos autores, en plan que eran de entonces, por destacarte algunos y refrendados en el manuscrito, Ibarabi está muy presente. Isma Sarra y Al-Ghazali son, digamos, los tres principales ejemplos que vemos. Después también, y perdón por el paréntesis, pero ya que ha sacado la obra de Costa, también por dejarla aquí, y porque vemos ciertas similitudes, vemos muchas referencias también krausistas, que digamos que era la corriente hegemónica filosófica en la época que se escribe el manuscrito y que tiene ciertas connotaciones que son similares con el sufismo. Entonces por ahí puede partir un poco o puede explicar cierto interés y cierto deseo y cierto tal. Muy bien. Alicia. Muchas gracias a los seis por la presentación. Yo quería hacer una pregunta teniendo en cuenta que Blas Infante publica muchas obras antes y muchas después en formatos muy diversos, como vosotros bien sabéis. Mi pregunta es, yo sé que es un poco ciencia ficción, pero bueno, teniéndoos aquí una metodologista a preguntaros por qué pensáis, porque esta es una obra que, a pesar de que él nunca la llega a corregir, es una obra terminada, es una obra completa, una obra intimista, desgarradora, como habéis dicho, ¿no? Pero nunca la publica, la mete en un cajón. ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Yo sé que es peligroso, la Infante ya no está, no podemos preguntar, pero seguro que tenéis alguna teoría y me gustaría que nos lo contarais. Bueno, la primera idea es que esto fue un divertimento, un ejercicio de catarsis personal en Blas Infante. Blas Infante tenía esa necesidad de escribir y utilizando de pretexto al zorro y a las vivencias que tiene con él elabora, como he dicho, una arquitectura de cómo tendríamos que ser más y mejores personas. Yo, ¿por qué se mete? Bueno, es un texto que no está acabado, como bien ha dicho Tristán y Manolo Hijano, es un texto rápido. En algunos momentos el manuscrito se vuelve muy farragoso, lleno de tachones y con sugerencias arriba, abajo y tal. Hay un cambio de letra y se ve que es un manuscrito que lo aborda en diferentes momentos, diferentes días, ¿no? Pero es curioso, como bien dices, que nunca llega a ver la luz. Sin embargo, formaba parte un poco de esa descarga íntima que tenía Blas Infante en muchos de sus manuscritos. Muchos de sus manuscritos que empieza y nunca acaba, o lo deja a medio hacer. En paralelo quizás también a lo que pasa con Orígenes del flamenco y secretos del cante hondo, que es un libro que también se elabora entre Isla Cristina y los primeros años de la República y no ve la luz, simplemente queda como una propuesta mecanografiada, pero que va a ser la Junta Preautonómica de Andalucía ya en los años 80 y 81, cuando a través de la Consejería de Cultura edita ese manuscrito de la mano de los comentarios que hace en aquel momento el historiador
o flamencólogo Manuel Barrios, ¿no? No sé, la verdad es que no creo, pero el hecho de que te nazcan 2 hijos, el hecho de que tengas una vida profesional intensa, el hecho de que de alguna forma tengas esos viajes también que ha citado Javier a Madrid para la familia, a Galicia, a ATMAT, pues van a condicionar un poco todo lo que es esa publicación. Y en segundo lugar también, como decía antes, estas pequeñas obras, aún inéditas, vienen a cotizar el periodo isleño. Y Blas Infante en Isla no estuvo aburrido en ningún caso, y estuvo quieto. Estuvo limitado por su actividad pública, estamos en la dictadura de Primo de Rivera, pero quizás toda la efervescencia, todo el magma que Blas Infante elabora en Isla Cristina va a ser un nutriente fundamental para que, llegada a la República, trasladada su notaría a Coria, pues impulse y retome toda la actividad andalucista que había estado prohibida a través de la Junta Liberalista y a través fundamentalmente de ese gran objetivo político que será la conquista de una autonomía durante la Segunda República. Norberto, ¿quieres añadir algo? O sea, a mí me queda poco que añadir a lo que ha dicho Manolo, pero por concretar, creo que yo diría que casi que pudor sería la palabra, o sea, porque realmente es que esos trazos es que lo que transmiten es pasionalidad, o sea, es de estar diciéndolo, es que es casi un diario, entonces cualquiera de nosotros publicaría un diario, ¿sabes? Porque realmente eso da una intimidad y da una cercanía a lo que escribe que realmente se confunde muchas veces la parte que es el cuento y que está. Entonces, bueno, creo que sería concreta la palabra. Magnífico, bueno, pues ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda, cuestión que se ha quedado? Nada. Bueno, pues si no hay ninguna más, yo me quedaría con que, sin lugar a dudas, la aportación de Isla Cristina a Blas Infante es sublime. O sea, si hay algo que una persona puede transmitir a través de un escrito, como bien comentaba ahora mismo Norberto, es precisamente esa emoción, ese amor, esa pasión por su familia, por su entorno y sobre todo por todos los seres vivos, que es lo que nos transmite en este escrito. Yo creo que, como Benín decía al principio, Isla Cristina todavía tenemos mucho que saber sobre la época de Blas Infante, y seguramente Isla Cristina será un elemento importantísimo en los próximos años para conocer y profundizar más sobre la figura del padre de la patria andaluza aquí en Isla Cristina. Alcalde. Bien, estarán de acuerdo conmigo que todas las intervenciones han tenido una carga de profundidad bastante fuerte. Me quedo también con las palabras de Manuel Ruiz, que creo que vamos a necesitar un poco de digestión también para sacar aún más de lo que aquí hoy se ha hablado, y evidentemente, por supuesto, lo que ha dicho Tristán, que nos invita a leer a todos esta lectura, porque bueno, creo que hay muchísimo más escondido dentro de la propia lectura que lo que aquí hoy se ha dicho. Pero son varias de las cosas que había notado, y no sé si seré capaz de expresarlas con la suficiente claridad como lo han hecho los que están aquí en la mesa, ¿no? Lo primero, disculparme con los compañeros de Coria, que no los he nombrado al principio, y es un pecado capital. Lo segundo, agradecer como siempre, a Sole, a todos los compañeros que están en la ruta de los pueblos de Blas Infante, su trabajo y su tesón, porque actividades como esta, y sobre todo porque la figura de Blas Infante se conozca y se potencie. Hay una de las cosas que se ha trabajado y para lo que ha servido el centenario de Blas Infante es precisamente para
tener constancia y poner en valor a esas personas que parecía que solamente se le da valor fuera de aquí. Muchas veces parece que lo que viene de fuera tiene mucho más valor que lo interno y sorprendentemente y agradablemente habéis puesto de manifiesto que el paso de Blas Infante por Isla Cristina le marcó y marcó su obra, y eso nos tiene que hacer sentir orgullosos, y por eso tenemos que seguir poniendo en valor a las personas como patrimonio esencial en la historia de los pueblos. Blas Infante lo es, igual que lo es también, y lo habéis nombrado, a Juan Ramón Jiménez en Moguer, ¿no? Para nosotros es fundamental que nuestros pequeños, nuestra juventud, nuestros adolescentes conozcan la historia para dos cosas, ¿no? La primera, para saber de dónde venimos y por qué tenemos este carácter y por qué somos lo que somos. Y en segundo lugar, para no volver a cometer errores del pasado, que si conociéramos bien la historia y la siguiéramos y la estudiáramos, pues no tendríamos pues determinadas acciones que siguen ocurriendo. Habéis dicho que Blas Infante ha sido un adelantado a su época. Son 100 años que perfectamente ese manuscrito está totalmente vigente en nuestra época. Y bueno, pues además de ser un adelantado a su época, si el aire, si la sal, si las playas, si la gente de Isla Cristina hizo posible que eso fuera así, pues creo que solamente podemos dar las gracias a nuestro pueblo y por supuesto a Blas Infante. Y también sorprendido por desconocimiento que también compañeros de Isla Cristina, en este caso Vicente López Márquez, hayan apostado y estén también dentro de... que sigan investigando y que sigamos poniendo de manifiesto que la historia que se puede decir hoy, seguramente mañana si seguimos investigando, como bien habéis dicho, podemos variar, y por eso creo que has cogido el guante, Tristán. Ya te están proponiendo la elaboración de otro libro y pone de manifiesto nuevamente que cuando las fundaciones, en este caso la Fundación Centra, la Fundación Blas Infante, los investigadores, don Manuel Ruiz, Manuel Hijano y Norberto, y por supuesto también la familia a través de Javier, se ponen de acuerdo y nos ponemos todos de acuerdo, en este caso también con el Ayuntamiento de Isla Cristina, pues llegamos mucho más lejos. Somos capaces de hacer cosas como esta y de poner de manifiesto que Blas Infante es la figura que tenemos que seguir ensalzando, tenemos que seguir investigando y que tenemos que seguir poniendo en valor en la sociedad para que esos valores que él nos ha plasmado en este libro pues nos hagan mejores personas, como bien ha dicho don Manuel. Así que nada, muchísimas gracias por la asistencia a todos los que estáis aquí, a la una de la experiencia especialmente, que está ahí en un grupo nutrido, a muchísima gente que soléis venir a todos aquellos actos culturales que Isla Cristina propone y que en este caso propone también la Fundación, y por supuesto a la familia de Blas Infantes por hacernos disfrutar un día más de esta figura de Blas Infantes, y a mis compañeros que los tengo cerquita y que gracias a vosotros también ellos se van con buen sabor de boca de Isla Cristina, que es como todo el que viene a Isla Cristina se tiene que ir. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, que sepáis que el libro se puede comprar, que está ahí en la puerta, a un precio muy baratito, 15 euros, y también tenemos un café ahora cuando salgamos. ¿Vale? Muchas gracias.